Bueno, en relación a mi trabajo residuos, en particular ese trabajo y bueno, en general la mayoría de mis trabajos uno podría inscribirlo o hablar de paisaje en ellos, ¿ya? No obstante, la relación con el paisaje no está en cuanto a una temática o como al género clásico o digamos como más moderno que uno podría pensar en torno al paisaje como algo natural, sino más bien yo trabajo el paisaje en relación a una condición discursiva posible de una categoría de análisis que podemos llamar paisaje y que esa categoría de análisis hace relación a una condición de un observador sobre un territorio o sobre un objeto. Entonces, bajo esa premisa, la relación a residuos es interesante desde el punto de vista de la observación, porque primero está la relación hacia el suelo, ¿no? Que generalmente no es el primer indicador fotográfico. Segundo, la posibilidad de establecer como una relación de un micro o de un pequeño momento en el que la temporalidad fotográfica entra en cuestión. Y esa cuestión se determina o esa tensión en que justamente no hay un momento. Entonces, en particular, ese trabajo de residuos quizás podría ser en el que esta relación del paisaje como una condición de observación y la imagen fotográfica en su calidad de, 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 de discurso o lenguaje contemporáneo funcionan armoniosamente en términos que en esa imagen no hay un tiempo y digamos como el cruce de lo moderno a lo contemporáneo es justamente esa dilución del tiempo, donde la relación con el instante decisivo no es tal, porque en esas fotos no hay ningún instante, sino que hay un después eterno, que justamente es por la decisión de tomar la foto de esa manera sin ningún otro contexto temporal que pueda determinar una línea o un eje de tiempo en ese trabajo. Entonces, la inscripción o la lectura del paisaje en residuos es más bien una condición de observación, más que una descripción geográfica de un entorno. Eh, bueno, podría decir que, el- que esa conciencia del lenguaje fotográfico es una construcción continua, ¿no? Como que no hay un momento en el que uno podría decir, oh, he concebido mi lenguaje, porque tal como el lenguaje fotográfico es como la misma concepción o conciencia que uno tiene sobre el lenguaje, digamos, que utiliza cotidianamente, digamos, palabras, ¿no? Uno nunca tiene como la completa concepción o la conciencia de lo cristalino u opaco que son las palabras, ¿ya? Eh, Haciendo como un paralelo a lo fotográfico, podría decir que quizás tuve una conciencia del lenguaje en términos en que pude decidir qué lenguaje utilizar. Eh, Diría quizás pasando como a tercero o cuarto año de mi formación, digamos, así como mientras estaba estudiando, donde por digamos por el como por el estímulo de los profesores, pero también de uno mismo, está como esa necesidad de pronto de diferenciación, ¿no? De decir, tengo mi referencia, hay temas, cosas que me interesan, pero quiero que mi voz tenga algún tipo de particularidad, que quizás de una u otra forma esa entonación tenga un timbre particular. Entonces yo diría que esa conciencia, o más bien esa intención, surgió terminando mi carrera. Eso no quiere decir que en ese momento ya lo había como concebido como tal, pero al menos ya intentaba y empecé como a construir, digamos, como la posibilidad de tener un atisbo de lenguaje. Bueno, mi visión respecto del lenguaje fotográfico contemporáneo chileno me parece que, digamos, del 2000 en adelante se ha ido efectivamente desarrollando o empezando a constituir eh, un lenguaje que efectivamente podemos inscribir dentro de la contemporaneidad fotográfica. ¿Ya? Eh,
es importante hacer como la diferenciación que no la fotografía contemporánea no necesariamente es la que está hecha en este momento, ¿no? Sino que es la que se relaciona o que se inscribe en ciertas lógicas discursivas o estrategias de representación que, digamos, dan cuenta de este traspaso o más bien tránsito a la contemporaneidad que muchas veces se difumina o se confunde con el lenguaje moderno que solo ha tenido una revaloración estética. Eh, en base a ese precepto, por eso creo que desde el 2000 y en adelante, como con la ya más, digamos, corpulenta academización de la fotografía, es decir, donde ya cada vez la gente que está realizando fotos son quienes se han digamos, como formado como tal y han pasado por procesos más rigurosos de esta academización del lenguaje, ha permitido que se abra, digamos, este abanico hacia la contemporanización del lenguaje fotográfico. Eh, yo diría que actualmente contamos con autores que se inscriben dentro del lenguaje contemporáneo como tal, eh, que son conscientes de su inscripción en tal posibilidad, digamos, de la imagen, eh, y que cada vez van surgiendo como estrategias que dialogan más con esas posibilidades. No obstante, creo que todavía hay como cierta lejanía de pronto en una parte importante de los mismos autores o del mismo público fotográfico que no quizás aún no tiene tan claro cuáles son los elementos o las circunstancias que inscriben o no a un trabajo en lo contemporáneo, que no están sujetos a la temporalidad, como les decía, o sea, es decir, que son hechos hoy y que por eso sean contemporáneos. Del trabajo que les voy a hablar es el último que realicé, que se llama Divisorium Aquarium, en el cual, o digamos, ¿por qué les voy a hablar de él? Es porque en él pude establecer una relación o una reflexión quizá un poco más acabada que los anteriores. La relación acá o la reflexión que me lleva a hacer este trabajo es justamente llevar quizás al límite o intentar ver cuál es el límite, dicho de otra forma, en el que un documento, en este caso el fotográfico, y su apreciación o su vínculo hacia esta idea del paisaje como una condición de observación y por tanto de análisis, puede dar datos o podría establecer alguna relación, digamos, concreta con el mundo social. ¿Cuál es esta relación? Era la de hacer un recorrido por la ribera del río Mapocho, en el cual en este tránsito uno pudiese comprobar la hipótesis o la idea que el Mapocho en algunas partes es más bonito, en otros más feo, y que esa relación está sujeta a una condición económica. Como decir, de Plaza Italia para arriba las cosas son de una forma, de Plaza Italia para abajo son de otras. Que todos tenemos claro que es así desde el punto de vista real, social, pero quería ver si desde la imagen fotográfica y de esta concepción, digamos, que podemos inscribir en el paisaje, como les decía recién, si esa premisa o esa hipótesis se comprueba o no. Entonces, bueno, este trabajo se concibió con ciertas estaciones, cada cierta cantidad de kilómetros en el trazado del río, finalmente dio como resultado que tanto en su principio y en su final, que podría ser como los extremos o dos polos económicos, entendiendo que su origen se da en donde se acumula mucha riqueza y su origen donde no existe tal, o sea, perdón, su final donde no se cumple con tal premisa, desde el punto de vista fotográfico o de la imagen, no hay diferencia. Entonces, más bien es interesante pensar que el Mapocho, desde, digamos, este muestreo de la imagen, sería como el espacio común y no como un límite o una diferenciación que uno podría pensar.
en el que en una parte es muy bonito y en otro es muy feo. Yo les podría mostrar imágenes de Lo Barnechea o así Lo Curro, con otra de, qué sé yo, de Pudahuel, y prácticamente sería lo mismo. Donde podemos establecer quizá esa diferencia es en la parte que se ha urbanizado un poco más el Mapocho, que es desde el Costanera hasta el Parque Los Reyes, donde ahí sí podemos establecer diferencias económicas más concretas. Ver cómo en menos de, qué sé yo, 8 kilómetros está el Costanera, la Torre Santa María y la Telefónica como tres momentos distintos, de tres épocas distintas de lo que se concibió o se concibe como éxitos económicos. En los 80 con la Torre Santa María, así con el boom o con este despertar hacia el neoliberalismo que, que se da en Chile, después en los 90 digamos ya en la transición o en la postdictadura, con la irrupción del edificio de la Telefónica, con un gran celular en el centro de la ciudad como el símbolo de la globalización, ¿no? Aparte de los españoles, etcétera, y hoy con el Costanera Center como así el capricho de un hombre rico que puede hacer lo que quiera porque tiene el poder de hacerlo, ¿no? Digamos el poder económico. Entonces, eso es en forma muy gruesa cuál podría ser una reflexión en torno como a este trabajo de Visorium Aquarium, que es el último que realicé.